Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí iniciando una nueva entrega de la columna de cine, pero que no va por la radio porque somos hasta las 12, vamos a ser hasta las 11 mañana de nuevo y probablemente el 1 de noviembre, o sea, seguramente tampoco va a haber programa, por lo tanto vamos a volver a hacer una de estas entregas de tipo Zoom. Está Mari Carmen a mi derecha, está Gabriela a mi izquierda. Van a saludar ahora. Hola, Hola, hola. Y ahora vamos a partir. Gabriel propuso hacer una conversación sobre situation comedy, o fui yo. Arturo de Trubus. Yo lo propuse, ya, yo lo propuse porque creo que es un género bastante nuevo. Es bastante, diría de los 80 quizás parte, y de ahí para adelante se tomó durante por lo menos 15 años casi toda la entrega de televisión masiva. Tanto así que aquí se hicieron algunas réplicas de ese tipo de comedia que es bien de Estados Unidos. Así que vamos a partir y va a partir Mari Carmen con su primera entrega. ya, mi primera entrega es de Big Bang Theory. A mí me gustó mucho, sobre todo la secuencia inicial, porque es como todo el tema del Big Bang, para adelante, pues, ¿cachai? La evolución y todo este tema. Me gustó mucho esa secuencia de imágenes, la encontré muy buena. Y bueno, todo el tema, ¿cierto?, de la serie, que era estos amigos, colegas en el fondo, que trabajaban, que eran científicos, trabajaban en Caltech y así bien dentro de su mundo nomás, po. Sobre todo que a todos estos amigos científicos les costaba mucho como relacionarse con las mujeres. Y Sheldon Cooper, ¿cierto? Con su otro socio, que se llamaba Howard, parece. Howard, sí. Howard. Ellos vivían juntos en un departamento y de repente al frente de su departamento llega una niña muy buena moza, ¿cierto? Que está rubia, Penny, que es espectacular, muy linda, pero que de ciencia no cacha nada. O sea, mucho tema de conversación ahí, no sé, pues no había, pero sí había mucha interacción. O sea, Howard se enamora al tiro de Penny y, y van transcurriendo, ¿cierto? Bueno, obviamente pasaron hartos años, son 10 temporadas. Y aparte de este como amor medio frustrado que tenía Howard siempre por ella, porque les costaba a todos, junto con el otro, con Rush, el indio, les costaba mucho interactuar con mujeres, ¿cierto? Pero van entrando también otros personajes que son súper interesantes. Por ejemplo, Sheldon tiene una polola, una novia, que es científica de verdad, o sea, ella es Sí, doctorada en sí, neurociencia. sí, sí, sí. Es además escritora, es La Mayim Bialik. exactamente, escritora, cantante, o sea, lejos, súper, no sé, es como difícil encontrar una persona que haya desarrollado, desde mi punto de vista, como los dos hemisferios cerebrales, pues, ¿cachai? La parte Sí. artística y la parte científica. Sí, o sea, Howard es el actor Simon Helberg, que es como el más chico. Leonard Leon, Ah, el es como el compañero, más tenéis amigo. razón, El más famoso sí, también al inicio era quizás que tenía había tenido más trabajo y que tenía más carrete. era más conocido. Claro, era como el ancla, pero sin duda no era la estrella No, era pues la estrella se convirtió, Sheldon Sheldon se Cooper, sin convirtió duda, en y estrella, esa sí, cosa del, ¿no es cierto?, estar sí. en el espectro TEA, y con mucha gracia, diría yo, llevando los capítulos. Yo diría que un- una descripción de personaje científico. Y además hay un dato, que todo lo que aparecía en las pizarras que estaban, son todas cosas que eran científicamente reales, digamos. No eran Exactamente. números al lote, entonces era como, No, era todo todo peor. Sí, científico e investigado, pero además, si es que se conversaban cosas, se hizo todo un trabajo para tratar de pasarlas como a un idioma, por así decirlo, más simple, como para que la audiencia la entendiera más o menos de qué es lo que estaban conversando los científicos. Así que, no, súper buena, o sea, es para reírse todo el rato, no tiene como cosas tan dramáticas como otras que van mezclando como más drama con comedia. Yo encuentro que esta es comedia pura así todo el rato. Y el humor de Sheldon, no, realmente es un personaje muy, muy, muy bueno, muy querible además, porque a pesar de que de repente es muy pesado lo que dice, ¿cómo lo culpáis, po? ¿Cachai? No hay cómo.
Y no Eh, bueno, Cabe mencionar que esta serie fue como cuando partió, fue súper importante ya el 2007, el 2008. eh, Coincide con el estreno del 2008, después con la película Iron Man, con Robert Downey Jr., que se empezó a masificar todo el aspecto nerd que trata un Mm, poco la serie, que son todos nerds, todos saben de los personajes de cómics, de videojuegos, y sí, ahí se popularizó mucho, ya dejó de ser ahí partió como esta masificación de todo este aspecto y dejó de ser tan de nicho. A mí por eso me gustó en un tan principio mal visto, digamos. fuera, fuera de, fuera de que sí, que es chistosa, que es rápida, es buena, pero me gusta mucho eso que yo, por lo menos, el caso mío, entendía varios de estas tallas que se tiraban de entre ellos, bromas de los superhéroes, pero, o de ciertas cosas más, pues, de nuevo, más oscuras, más de nicho, las sacaron a la luz en esa época. Fue como sí. Como decir que te podía identificar, si eras ahí medianamente nerd, te podía identificar bien con ellos, No, a po. tal punto que uno de los protagonistas, el indio, Rush, creo que se llamaba, Sí. no podía hablar delante de las mujeres. No, po, no. Y, y la, y la Penny se reía de él, pues le decía, Lassie, ven. Muy divertida. Sí, muy entretenida. ¿Y ahí dónde está eso de Big Bang Theory? En HBO Max. En HBO Max. Gabriel, ¿tu primera entrega? Quiere que vaya yo, Gabriel, porque, bueno, yo quiero hablar de quizás la primera, la sitcom que yo tengo memoria de haber visto, que se llama Casado con Hijo, Married with Children, la gringa, no la chilena, ¿ah? Donde un vendedor de zapatos, digamos, con una maldición que se llama eh, Al Bundy, y hay un asesino serial muy famoso que de es Ted Ted Bundy. Bundy. Entonces él tenía la maldición del nombre. ¿Sí? Para partir de la maldición del asesino serial más famoso de Estados Unidos, casado con la persona que se llama Peggy, no me acuerdo el nombre de los actores, salvo de la Cristina Applegate, que era súper floja. Y el Edonil. Ed O'Neill hacía Ted Bundy. de Bundy. La señora, la Peggy, no me sé el nombre de la actriz, también hizo muchas series más, muy floja, o sea, desagradablemente floja, que no le importaba nada. Dos hijos, una hija muy bonita y la típica rubia tonta, que ahora hace la Cristina Applegate. Y uno más, el hijo más chico que era como avivado, así como con chispeza, y una pareja de vecinos que eran muy metidos y que ella era más airosa, estaba casada con un gallo que decía como de la CIA, que era como intelectual. Entonces era como... y la historia básicamente, como todas sitcoms, son situaciones que van pasando viviendo en una casa. Ahora, a diferencia de esos años del 87, que por ejemplo la familia Cosby o el show de Bill Cosby era más famoso que una familia de un doctor Hostabile, creo que se llamaba, eran todos buenos y todos buena onda. Aquí era todo políticamente incorrecto, Mm, eran flojos, lo más importante para Bandy era el baño, el water, digamos, era lo más importante en la vida. La mujer no cocinaba nada, no le importaba nada y los hijos tampoco, o sea, era un desastre. Quiero hacer la comparación con la que se hizo en Chile con la Larraín y con la Kena Larraín y con el Fernando, Fernando Fernando. Larraín con la Kena, la... no la Kena Larraín, la Kena. No, ¿quién era el No, personaje? Se sí, llamaba. sí, se llama que Claro. era el personaje. Sí. Eh, que hacen la chilena, que es bastante buena, ¿ah? Está bastante bien hecha, con alguna base, pero creo que la Luz Roxato tuvo de guionista y diría que fue bastante buena lo que se hizo, digamos, no fue una vulgar copia y duró harto rato, digamos, porque está muy Sí, bien sí, actuada. sí. Entonces, De hecho, los personajes, imagínate que esta niña se hizo súper conocida por ese personaje, La po. Javiera Contador. sí, Ella, claro, ¿cachai? claro. Para todo el mundo es la Kenita Larraín, Claro, po, ahora, ¿cachai? yo creo que Ah, sí, sí, sí. Sí, Se masificó sí, mucho ella. claro. la original, digamos que, además, por favor, el tema Merry Good Children, que es una canción que se llama Love and Married, Amor y Matrimonio, cantada por Frank Sinatra. Sí, parte, digamos, todos los capítulos no era poco. De hecho, los más fanáticos de Frank Sinatra les parecía pésimo.
que abrieran con una canción cantada por él en todos los capítulos. Duró 10 temporadas, partió el 87, y yo diría que no sé dónde está, si se podrá ver en alguna parte. Sí, te digo al tiro. Está disponible, tengo acá HBO Max y Prime Video con algún complemento. Echen una miradita si pueden, porque realmente comedia pura y dura de los 80, el 87 parte y dura hasta el 96, 97. Esa es mi primera entrega. ¿Tú, Gabriel? Ahora. Ya, sí, yo voy a partir con claro, en el finales del 90, mediados del 90 salieron muchas sitcoms, varias, y varias centradas en el talento, en la calidad actoral, de comedia, de ciertos actores, Jerry Seinfeld con Seinfeld, después, claro, Friends, hay que un poco más coral, eh, Everybody Loves Raymond con Ray Romano, que era un poco la vida, su vida de comediante. Yo quiero hablar especialmente del Rey del barrio, el King of Queens, con este actor comediante Kevin James. Gordito ese. Claro, Lea Raimi era su esposa, que tenía muy buena química los dos, como ella era un poco más firme, le cortaba un poco las tonteras, lo que hacía él, y el papá de ella, el famoso Jerry Stiller. Claro. El papá de Ben Stiller, que es Mm, muy buen actor, súper intenso, pero también chistoso dentro de la intensidad. Que ese de papá de George Claro, ahí Constanza, también papá de varios, va a digamos. volver ahí. Y de nuevo, yo te diría que estos tres te manejaban súper bien la serie con las dinámicas, con las locuras del papá, con el Doug Hefferman, que es el personaje que hace Kevin James, que como que quiere hacerlas todas. eh, la Lea Raimi, que hacía de Cardi Hefferman, la esposa, que le paraba, le frenaba todas Hay que decir sus que Queens es disparates. el barrio de New York, digamos, por así decirlo, de clase media, no tan alta, digamos. Entonces, él era trabajaba creo que en correo o algo así, Sí, ¿no? él entregaba era como Sí, como el de de los UPS, el claro. de FedEx entregaba ese Sí. tipo de correo. Y por eso se llama así. Duró un montón, oye, 9 temporadas, 207 capítulos. eh, y claro, hasta yo te diría que hasta el día de hoy yo de repente veo algunos compilados de de las combinaciones entre él y el Kevin James y el Jerry Stiller, o Kevin James y la Lea Raimi, que era la esposa, y mucha risa, o sea, Y hicieron muy chistoso. un crossover con Rey Romano, si no me No me equivoco. acuerdo, podría ser, Parece que sí, podría me ser, acuerdo de haber visto algo en su minuto, digamos, una vez. pero muy entretenida. Humor, claro, va con el tema del humor más gringo y de este trabajador de clase media, pues eso Sí, es un clase poco media. el Sí. punto de No hay vista. mucha plata, Este digamos, es el punto de vista. pero no está el envío, ¿no? Sí, muy entretenida esta especie de matrimonio disfuncional, pero como que claro, entre los dos siempre van hacia adelante y la intentan hacer andar. Está disponible en Mercado Play, Mercado Pago, ¿cómo es que se llama la plataforma? Mercado Play. Eso, Mercado Play, y también me sale Amazon Prime con se requiere un Un complemento. hacker. Ya, Mari Carmen, Necesita otra tu suscripción. segunda entrega. Ya, mi segunda entrega, en realidad, bueno, la que más vi, porque la vi dos veces en realidad, Friends, yo la vi en los 90 y después cuando mis niñas crecieron, la volvimos a ver, o sea, entera, completita. Así que me acuerdo bastante de ella. Duró 10 temporadas, 24 capítulos más o menos cada una. Y aparte de, obviamente, yo creo que es muy conocida, muy conocida, pero a mí la onda, digamos, entre todos los compañeros de trabajo, por así decirlo, entre todos los actores, siempre fue como muy buena. Eso me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo sé que ellos empezaron ganando alrededor como de $20.000 por episodio y terminaron ganando las últimas temporadas como $1.000.000 por episodio. Pero esta en la segunda, tercera temporada, por ejemplo, Rachel y Ross, que eran como la historia principal de amor, digamos, entre ellos que iban y volvían,
los productores de la serie, ¿cierto? Les ofrecieron más billete, pues, que a sus colegas y ellos no lo aceptaron. Y ellos fueron los primeros, digamos, el primer elenco de una sitcom que se sentó a negociar todos juntos y todos tenían que ganar lo mismo o si no, no seguían grabando. Entonces yo lo encontré que eso éticamente me pareció súper bueno. Y no, pues muy, muy entretenida, ¿cierto? Los personajes son súper queribles, todos. Yo creo que todos en algún minuto, no sé, quisimos tener el pelo de la Jennifer Aniston. De hecho, todas, como a cierta edad, toda la peluquería, todo el mundo quería el corte de pelo de la Jennifer Aniston, así cosas como bien, bien icónicas de moda que ellos crearon. En el tema, por ejemplo, el vestuario, la Phoebe, también súper original, porque su personaje era así como otra cosa, como medio volado, como excéntrico, entonces ella se vestía muy distinto a como seguían, digamos, la moda las otras dos mujeres de la serie, entonces era nada que ver. Y estaba recién leyendo que el Matthew Perry él era tan creativo en realidad que él se sentaba con los escritores la mayoría de las veces, él metía los chistes que a él se le ocurrían en el guión. O sea, fue casi co-guionista de la serie, Un humor muy sarcástico con un de humor Matthew Sí, Perry. muy Muy sarcástico. sarcástico, muy, muy, muy sarcástico. Eso con una frase mataba todo, digamos, y Exactamente, o sea, él como que llevaba como sí. el ritmo del chiste, por así decirlo, y eran la mayoría de las veces creaciones de él, o sea, todo el tema era como creación de él. Y quiero también comentarles, yo vi el año 2023, parece que se hizo, o 2022, que se hizo, o 2021, ya no me acuerdo bien, pero la cuestión es que vi La Reunión, que está todas estas cosas están en HBO, que que es no, una que no es un serie, no capítulo. es un capítulo, es en realidad ellos revisitan ya después de hartos años, por hartos años de que no se juntaban, de que no, algunos se juntaron después en algunas producciones, digamos, pero menores, pero que no se veían. Y ya, o sea, uno lo que esperaba, por ejemplo, que sí, por la mayoría de las mujeres se habían hecho su retoque, así como de cirugía, ya sus cosas, pero la Phoebe no se había hecho nada, se veía espectacular. Y los hombres, ya sí, pues estaban todos mayores y todo, pero efectivamente el Matthew Perry llegó como bien maltrecho. De todos los Sí, actores, el que peor se notaba que estaba muy, muy mal. Y efectivamente como el año 2023 falleció, pues. sí, Claro, y así bien, bien trágico, porque efectivamente estaba como que vivía solo, tenía una adicción muy fuerte a la ketamina, o sea, se inyectaba muchas veces al día ketamina, entonces eso al final lo terminó matando. Pero claro, había en esa reunión uno se da cuenta del cariño que se tenían entre ellos, o sea, y de que, por ejemplo, el Ross ahí confesó que él, desde que vio por primera vez a la Jennifer Aniston, a la Rachel, a él le gustó de verdad, o sea, sí, a él le gustó de se verdad, enamoró. empezó a Tengo que seguir decir algo, es de sí, verdad. tengo que decir algo sobre la anterior que dijiste, que Big Bang Theory, que el Leonard con la Penny fueron pareja en la vida real, ¿ah? Ah, Sí, cuando partió la un serie. par de años por lo menos, sí. Sí, Ya, Fueron pareja en la vida, o sea, fue tal la química que fueron pareja, después se pelearon, pues o sea, siguieron trabajando muy bien, digamos, pero fueron pareja en serio, digamos, no, en serio, sí, ya. No, de bueno, no, veras. claro, acá, o sea, el Ross estuvo mucho tiempo enamorado, ¿cómo es que se llama? El David Schwimmer. David Swim. Él estuvo enamorado de la Jennifer Aniston y lo dijo ahí, mucho tiempo, hasta que ella empezó a salir con Brad Pitt. Ya no había Y que... ahí, claro, ya, como que no había nada que hacer, pero Sí. en realidad, claro, ella estuvo también ahí, bueno, ahí se contaron las cosas, ¿cachai? Que ella, claro, ella también en algún minuto lo pensó, po, ¿cachai? Pero era como muy, por así decirlo, estaban recién empezando a trabajar juntos, entonces como que se complicó ella en ese aspecto, así que nunca, digamos, siguieron con ese romance. ¿Y dónde se puede? En Friends, Friends, en HBO, en HBO. en HBO. Sí, Yo sé que Estuvo un rato en Netflix. sí, Y después porque se fueron a HBO. icónico el sofá el de... sofá que lo encontraron botado en una Sí, de las bodegas y del el Café estudio. Central Perk.
el Central Perk, claro, el gallo de la cafetería también, el Gunter, Famoso. famoso, Sí. ¿sí? Él se tenía que decolorar el pelo para cada capítulo, porque él tiene el pelo oscuro, pero cuando fue a hacer el casting, andaba con el pelo decolorado porque le había ayudado a un amigo que estaba practicando peluquería, entonces, ¿cachai? Tuvo que, todos los capítulos tenía que decorarse el pelo. Así que no, es buena igual, pues yo sé que igual hay mucha gente que la critica porque eran seis cabros, todos blancos, ¿cierto? Estaban en Manhattan, Todo bonito. todos Sí. bonitos, claro, o sea que faltaba como esto otro que diversidad, pero eran esos tiempos también, creo yo, entonces yo creo que igual, bueno, es icónica de todas maneras. Bueno, sigo yo con una entrega que es un spin-off, o sea, una segunda parte que sale de una serie muy famosa, la cual no vamos a hablar, que se llama Cheers, que es del 82 al 93 o algo así. Claro, y el 93 uno de los personajes, que era un psiquiatra, eh, que venía de Seattle, o sea, entonces se produce en Boston esta serie, vuelve, la historia es que él vuelve a Seattle a su vida antigua. Eso lo hace el Kelsey Kramer, creo que se llama Kelsey Grammer. Kelsey Kramer, que es además un cantante, digamos, canta espectacular. De hecho, la canción del final que se llama Salads and Scrambled Eggs, o sea, ensalada y huevos revueltos, la canta él, digamos. ¿Ah? Eh, un psiquiatra separado, en un departamento que llega con su padre, con una nana inglesa a cuidarlo, el papá, un hermano también psiquiatra, así, que realmente espectacular. Yo no me acuerdo el nombre del actor, pues aquí lo tengo, se llama David David Hyde algo. Pierce. Sí. David Hyde Pierce, que es así, realmente el comediante de esa serie, digamos, entonces lleva todo, hay la productora, la nana, esos son los cinco personajes y un perro que es icónico. Una clase alta de dinero, pero tan más que dinero intelectual, muy intelectual, mucho gusto por ópera, Sí. muchas conversaciones de clasismo intelectual, digamos, en Seattle. Yo diría que tiene esa cosa, esa fineza, como que por eso le gustó mucho a los Estados, porque, claro, no pretendían nada más que ser, digamos, de clase alta, digamos. Y lo que pasa es que, bueno, Fraser tenía un programa en la radio. Lo que al hermano le causaba, le complicaba mucho esta cosa radial, media como media rasca de repente, el hermano, pero después como que lo envidiaba porque era medio famoso, salían fotos de él. Así que una muy buena serie también, 10 años, situada en Seattle. Los gringos siempre sitúan en ciudades importantes de ellos. Entonces, totalmente Seattle. Ah, tengo que decir que la anterior, la que dije yo, la de Married with Children, está situada en Chicago, ¿no? Mm. Ellos sitúan en ciudades distintas, esta está en Seattle. eh, y como les digo, es una vuelta de tuerca, una serie que fue muy popular, de un personaje que lo sacan y que hace otra serie espectacular también, distinta totalmente, pero con el humor, digamos, ácido de, de muchos guionistas y de actores, digamos, muy buenos y de muy buena química. Eso yo diría que es lo principal. Muy fino, no dicen una grosería, no se saben, toman café a cada rato, es muy impresionante. Cuando sí, uno está muy desesperado, así, le echa dos cucharas de azúcar al café, ese así, lo más atroz que hacían. Y papá era policía, entonces no podía entender estos hijos que tenían medio fifí, así en serio, el ser Oh, homosexuales, pero tan sí, fino, pero dice, claro, es fino. sí, son tan Sí, finos, yo en realidad sí, había sido policía de las sí, calles, entonces muy toda la fino. culpa Sí. de la mamá. Se van a reír, no sé dónde está Fraser. Eh, Déjame ver dónde Porque está. hicieron una serie, una temporada corta hace poco, hace como 2 años, Mm. y ya está, De lo mismo, va a salir Amazon Prime, requiere un complemento. ¿Eso sí qué significa? Que te va a pedir alguna suscripción a otra plataforma para poder acceder por claro. Amazon Prime. Yo la vi hace poco, la vi completa y vi la temporada nueva y realmente un humor distinto, más ácido, más de clase, no tiene tampoco nada políticamente correcto. Hay amores, hay romances, pues sobre todo que el Niles, que es el hermano del chico, se enamora de esta nana inglesa, perdidamente, pero era casado con una tal Mary, que no sale nunca. Mm. En las 10 temporadas nunca aparece, Mm. pero estaba perdidamente enamorado hasta que al final se casan y ahí pierde un poco la gracia también, porque se pierde esa tensión dramática. Muy Mm. divertida, la parte de la radio también es distinta, así que
totalmente recomendable Fraser. Esa es mi segunda entrega. Gabriel, tú vas. Sí, no quería Dale, dale con Fraser. añadir de que, por ejemplo, el Friends, en este caso fue tan famosa que sí hubo un spin-off de Friends, se llamaba, que era sobre Joey, Joy. que si Joey que se iba a California a hacer como un restaurante de sanguchería, algo así. Habrá durado unas 2, 3 temporadas, obviamente no fue, nunca llegó a ser tan buena. Aparecieron algunos de los elencos de Friends, de los principales, en algunos capítulos, pero claro, por eso duró tan poco y en esta reunión lo agarran para el huevo por el espino. Claro, claro, claro. Bueno, esa es la diferencia de Fraser, que sale un spin-off digamos, tan, Muy tan bueno bueno. como Bueno, Chips. Claro, 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 sale claro. tan bueno como Chips. Ahora que Mm. estaba hablando y hablaste de la radio, me acordé de una. Voy a irme para atrás, generalmente, porque King of Queens, la que hablé antes del 98, y quiero hablar de una que se llama News Radio del 95. Porque me acordaste del tema de la radio, que trata sobre una emisora de radio y sus distintos componentes, la noticia, el deporte, espectáculo, y cómo estos personajes, todos muy excéntricos, todos muy buenos, interactúan en este set que es como esta oficina donde hacen esta radio y los distintos programas. Dave Foley es el principal, que hace de Dave. Phil Hartman, también un gran Sí, comediante sí me acuerdo. que hace de Bill Sí, McNeil. murió. Sí, pues, Sí, lo mataron. lo mataron. Em, Joe Rogan, ahora muy conocido por sus podcasts y por otras cosas, él actuó en esta. Un pelado que bien dedicado al tema de la UFC, de las artes marciales mixtas, y en ese momento también tuvo antecedentes de comediante y actor. Actuó Andy Dick, que como uno bien raro este actor, pero en ese momento también, o sea, esa rareza ayudó a que lo castearan y aportaba a todo lo chistoso de todos estos personajes juntos. Y Stephen Root, este actor de lentes también muy bueno, muy bueno para la comedia. John Lovitz, o sea, No, tuvo no, como cuatro o cinco muy un buenos, monstruo, muy sí. buenos, Y ese se llamaba News Radio. News Radio, que de nuevo, o sea, también un poco local en el sentido, enfocándose un poco en el humor más gringo, Lo que pero pasa es que no se puede hablar de todas, no es otro capítulo, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo me acordé de Taxi, digamos, sí, que está de Kaufman, digamos, sí, que no es poco, de Vito Joven. sí. La, Pero News Radio mira, me sale Netflix de nuevo, búsquenlo. no lo doy así tan de seguro, capaz que esté bloqueado por acceso regional, que no está Mm. disponible en Chile. Pero no, quería comentarla de lo chistosa, lo buena que era, como todos estos personajes, además de los más chistosos, los otros también como de reparto también ponen lo suyo, intentan sacar este programa de radio que como que va fallando, que no le va bien con los ratings, ¿qué hacen para elevar los ratings? Hacen puras tonteras para los ratings, o sea, Phil Hartman era la estrella que tenía, como sí, lo más po, famoso, sí, po, digamos, que exacto. era la estrella. Pero protagonista es Dave Sí, Foley, sí, este cabro más, el más claro, joven. pero la estrella no acuerdo de Phil Sí, Hartman que lo po. hacía muy bien, digamos, de vivo, digamos. Muy Sí, entretenida, muy sí. buena, muy rápida. News Radio, Sí, 5 temporadas. ya. Mari Carmen, tu tercera entrega. Ya, mi tercera y última entrega es una comedia argentina y que se llama División Palermo. De hecho, de ser como de las últimas, el de este año sacó la segunda y última temporada, 2 temporadas nomás, cortito, pero muy bueno. O sea, si Friends no tenía nada de inclusivo, esto es solo inclusivo. Nada normal, digamos, nada, pero nada normal, porque está protagonizada por puras minorías, Muy, muy ¿cierto? bueno, Pero muy muy buena, sobre todo en la minoría en lo físico, ¿ah? pero claro, totalmente. Más que minoría sexual, es minoría en lo físico. No, minoría en lo físico, claro, Aquí sería imposible de hacer, digamos. exactamente, La sí. Teletón demanda que lo hagan, digamos. No, totalmente, no, totalmente. Y claro, o sea, harta situación entre ellos. En la división Palermo en realidad es como una especie de guardia comunal, por así decirlo, como de seguridad, como de los barrios, pero inclusiva, po. O sea, de hecho, el jefe de ellos le falta un brazo. Entonces, de ahí parte como la inclusión de la que estamos hablando. Y se dedican a hacer pura lecer en realidad nomás, pero muy divertido porque el humor, o
sea, tratar esto con el humor que tienen los argentinos en realidad es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y de ahí han salido varios actores conocidos que han hecho otras series, otras cosas también, o sea, muy, muy bueno. No hay, aquí no hay nadie bonito, no hay nadie perfecto, no hay nadie bueno. Todos tienen su cosa también, ahí ética, media dudosa. No, muy, muy Me buena. acuerdo una frase que cuando parte en el póster porque van a promover la división Podemos de la inclusión, y había uno que era de estos hombres de baja estatura, nosotros Mm, decimos un enanito, mm. y él dice, pero yo soy más grande que eso, que ¿verdad? Le han hecho Photoshop para achicarlo, digamos, para hacer el punto, ¿sí? Yo soy más alto que eso. Muy Muy políticamente buena, incorrecto. Yo, muy sí. incorrecta, pero muy, muy Sí, nos divertida, reímos muy mucho con divertida. División, por lo menos son dos temporadas, pero la primera es muy divertida. Sí, ¿Dónde está esa? sí. Esa está en Netflix. Es En una producción original de Netflix, Argentina, sí, el humor argentino Argentina. se parece a todo el humor nuestro, ¿no? Claro, Eh, no, no hay por dónde. No, no hay por dónde. ya, yo voy a hacer mi tercera y última Tercero. entrega, Mm. Seinfeld, que va al final. Larry David con Jerry Seinfeld se juntan para hacer una comedia. La idea en principio de ellos es una comedia sobre qué pasa en la mente de los comediantes, la tortura de hacer algo, pero no les funciona, no le compran la comedia, nadie les creía mucho. Eh, Había otros programas que eran mucho más importantes en ese tiempo. Y esta es una comedia media rara porque era un actor, perdón, un comediante que hacía de sí mismo. Mm. Que ah, no, no es tan buen actor. claro, que no es actor, ¿no? Pues era un comediante que hace sí mismo. Y tres Mm. monstruos. Y Larry David como productor y guionista, y el Jason Alexander, que es George Constanza, personifica lo que era la vida de Larry David, es George Constanza, digamos. Lo neurótico. La forma de ser, mucha de la historia. Y Kramer, que a Richard, Eh, Richard Simmons. no, Richard, a Richard Jargo, un Richard, que hacía de Kramer, Sí, sí, sí. Kramer, era un vecino del verdadero Larry David, digamos, el verdadero Kramer, que tenía un nombre parecido. Entonces, eran personas que, cuando hacen el piloto, el primer capítulo, que muestran que no salió nunca al aire, eh, Michael Michael Richards. Richards, perdón, Ese Kramer. sí, Michael Richards, eran los tres y faltaba una mujer. Y ahí alguien dice, "No, tengo que meter una mujer", y meten a la Julia Louis-Dreyfus, que venía de Saturday Night Live, Sí. una comediante divertida, muy bonita, todo lo demás. Y ella tenía, me parece como, y realmente, aparece siempre, era la ex de Seinfeld, pero eran muy amigos. Entonces tenían esa, de repente, sin unas temporadas como que vuelven a volver, pero duran nada. Son cínicos, son atroces, son miradores en menos, no son compasivos, siempre están, por lo menos Jason Alexander, o sea, Josh Constanza, la inseguridad, mentir sin ningún El problema. Kramer es muy puntúo. Kramer es puntúo, es medio loco. Llega a la casa, abre el refri. Claro. Y la Julia Louis Dreyfus, digamos, si estoy perdiendo el tiempo con estos amigos, necesito otros amigos, buscaba pololos, tenía pololos, sale el Cranston, Bryan Cranston, sí. en uno de los pololos que tuvo, digamos, entre varios. Eh, entonces, ¿El y Bryan Cranston? Bryan Sí. Cranston sí, Wow. era dentista. ¿Sabe un dentista? Pero ¿cómo es? Sí, Polora, sí, joven, joven, sí. No, no, sí. eh, mm, Cambió un poco la idea del humor. Diría Sí. que para los gringos, para mí por lo menos, Mm. fue ese tipo de serie que al final se llamaba un show de hacer cadenado, porque unas temporadas Mm, pasan vendiendo, como le querían dar un show a la NBC, que es sí. muy divertido, que un poco como la historia de lo que les pasó a ellos, y que el show se trataba de nada, digamos, ¿de qué se trata el show? Nada, estamos Yo diría que no he visto una serie que trate sobre sobre nada. que ellos quieren hacer una serie que Mm. van a NBC. Claro. Es muy Claro. meta. No, Es claro, es un chistoso. sentido del humor, digamos, de cierta locura, porque más cada personaje se desarrolla. De hecho, hay dos o tres episodios en donde uno de los personajes no aparece y ese actor amenazaba con irse del show si lo volvían a dejar afuera. Sí, Pasó sí. con Kramer, con la Julia Dreyfus y con Josh Constanza. O sea, porque los dueños de la pelota era Larry David, que estaba fuera de la cámara, y Jerry Seinfeld. Ujú. Ellos eran los dueños de. Entonces, ellos eran.
entre los guionistas y todo lo demás. Tiene dos o tres capítulos cuando Josh Constanza se la da de biólogo marino. Yo diría que una así, cosa más hilarante, más divertida que he visto en la televisión. No tiene ni un pierde, yo la he visto, yo creo que la he visto tres veces. Gabriel creo que me la bajó, digamos, la tengo acá. Eh, Reírse de uno mismo y reírse como decir, el complejo de Peter Pan, digamos, de no querer casarse, no querer tener hijos, querer seguir viviendo para siempre así, eh, con, con pega así súper loca y no, yo encuentro que realmente a mí me hizo reír mucho esa complejidad que tenían los personajes externos que iban circulando, espectaculares también. Eh, y eso, y terminan los cuatro en la cárcel, ¿ah? Un capítulo final, digamos, bien especial, digamos. Yo diría que eh, el nazi y la sopa y cosas así que van saliendo, yo diría que son totalmente recomendables. Yo creo que si alguien no ha visto Seinfeld, digamos, debiera verla antes de morirse, de Ujú. todas maneras. No sé dónde está ahora, pero Netflix me sale. en Netflix está Seinfeld. No han hecho nada, se trataron de reunir una vez, hicieron una vuelta, juntarse, cada uno siguió sus carreras. No, en Curb Your Enthusiasm, ahí hicieron Ahí aparecían, pero no sé si varias hicieron juntas. todos juntos, digamos, Sí, pero sí, sí creo que en una, cuando sí, Curb Your Enthusiasm volvió, que esa fue, hizo como el sí, el Larry último, David la hizo última esa, temporada, se juntaron sí, todos esa, en el el propio set y esto todo. es la que hace Larry David como él, digamos, que él es del humor muy ácido, ¿ah? Se nota en esa serie, porque de que ya, yo diría que un segundo piso, hay que ver Seinfeld para ver el Curb Your Enthusiasm y agarrar un poco la idea del humor, el humor tan seco que tiene el Larry David, digamos, pero cuando yo trato de buscar una serie genial, genial de verdad. Para mí Seinfeld no está en los primeros lugares, a la edad que tengo también, son gente de mi edad, los actores, digamos, como por ejemplo los de Friends son de verdad americanos. Exacto, es un tema como epocal, ¿ah? Sí, como Sí, po, Tario. exacto, tal, sí. eso. Eso es lo que yo podría contarles las tres entregas que yo tenía que hacer. No sé, Gabriel, cuál tienes tú por tu Eh, o quieres decir yo- algo, Seinfeld. no, no, no. No, o sea, Seinfeld es buena, no es para todos. Yo me acuerdo que le intenté ver con mi polola, con la Nico, y nos dijo, oye, pero como que no trata de nada, me dice. Dije, no, como pues un poco, y no la seguimos viendo, la verdad. Entonces, sí, es como bien especial, pero no, muy buena. Eh, quería, claro, no voy a hablar de The Office, de mi serie favorita. Ya, Podría hablar de nuevo. pues. Ok, Da por para hablar un ejemplo, hablar de montón. Robert De Niro y ahí vamos a la vez. Expediente The secreto Office, la X. versión gringa es mejor que la versión No, británica. no O es sea, así. hubo más temporadas. No es así. El Steve Carell Ricky se come Gervais. como actor al Ricky Ya, Gervais. Ricky Gervais que se queda con la pero vamos a hablarte comedia. de Office de nuevo. Ricky Gervais que se queda con su comedia, que es súper bueno y me encanta como comediante. Bueno, Pero como pero actor, Gabriel, por favor, eh, quedando aquí. Steve Carell él es un poco mejor, pero tengo que comentar la serie que sacó después Ricky Gervais, este comediante británico, después del éxito que tuvo su Office duró unas 2 temporadas, después los gringos hicieron su versión, le fue muy bien. Después él con HBO hizo una serie que se llama Extras, muy Ah, no buena la he visto. sobre cómo, principalmente cómo estos los personajes de extras salen, los que salen en el fondo en la escena, por ejemplo, Sí, los que sí. salen caminando, los que no tienen nombre, de eso trata la serie. Cada capítulo invitan a un actor famoso en estas producciones, o sea, trata sobre todo esto detrás de escena de distintas producciones y cómo hay una compañía que contrata a los extras y cómo el Ricky Gervais, el protagonista, que es un extra, quiere salir más y lo sacan de la escena, ¿no? Tú eres un poco gordo, como que lo sacan de la escena y él quiere luchar como por salir en la tele, que salga su cara, ser famoso, muy entretenida. La otra es la amiga, Ashley Jensen, que hace de la amiga Maggie Jacobs, que es como esta amiga que no era tan bonita, pero son amigos y como que no, pero como que no hay química entre ellos. Pero a ella claramente a él le gusta a y él quiere ser famoso nomás, él quiere que le vaya bien, quiere estar con la estrella, quiere estar cerca de los famosos. Los famosos de nuevo no lo pescan, a muchos hablan más con los directores, ¿no? Así, es espectacular. Duró por 2 temporadas, de 6 capítulos cada uno, y el último capítulo, la última temporada, es un especial largo, que cuando él ya entra a un reality, que es espectacular, Y están, espectacular. no, yo, de verdad, Muy no, ¿Visto? no quiero bueno, pues HBO está metido, la BBC también, producida por la BBC. Partió el 2005
está disponible, bueno, aquí tengo Netflix, Prime Video, de nuevo, con un granito de sal, Ya no, no, pero, no te lo aseguro que esté pero en en HBO estaría. Apple TV, me sale también, ahí podrían probar. Podríamos anotarla esa, ¿eh? Sí. Y aquí yo te diría que aquí en este personaje, más que el que hizo en The Office, Dale. aquí demuestra un poco Ricky Gervais una profundidad en términos de actuación, o sea, eh, aquí me la compré, como tú con este personaje que Yo, busca la fama, que sí, persigue la fama desesperadamente con una forma muy chistosa, humor también bien británico. Totalmente recomendable. yo vi a Ricky Gervais, lo recomiendo, una serie que dieron hace poco tiempo que se llama Afterlife. Es viudo, digamos, ¿ah? Y es impresionante como el Ricky Gervais, digamos, tiene esa capacidad de hacer comedia sin ser chabacano, porque él se quiere matar. Digamos, en el primer capítulo tenía actor y se quería matar y porque tenía mucha pena. Y todo el tiempo tiene mucha pena, pero es divertido con la pena que tiene. Se llama Afterlife, creo que estaba en Netflix, no sé dónde estará ahora, pero eh, no es tan divertida, pero sigue siendo comedia. Sí, sigue siendo comedia. Sigue siendo Sí. comedia y una comedia que tiene esos visos de ternura, un poco de ternura con un poco de la edición Palermo, ese tipo de humor, el cual a nosotros nos cuesta harto meternos, digamos, nos gusta más la cosa siempre. Y humor que, como dice Gabriel, a veces no es para todas las personas, todos nos reímos de cosas distintas. ¿Ah? Si hay algo difícil, es hacer reír, de verdad. Entonces, estamos dejando fuera un montón de comedias que no sé si vamos a poder volver a ver. Me acordé de Taxi, No, yo claro, hay, yo no que sé, cientos más, tenía digamos. Community, Fleabag, Sí. muchas Sí, series hay muy buenas. muchas series, a lo mejor hacemos otra vuelta, vamos a tener algunas oportunidades para hacerlo un sitcom 2, pero aquí cada uno habló, por así decirlo, de la que consideraba la mejor. Gabriel se había gastado sus fichas con The Office, así que por culpa de él. Pero, eh, pero sin duda yo diría fue una... Sí, hablé antes de The Office, po. Sí, claro, Hablé antes, fue mío. volví a hablar de The Office, mi serie favorita nuevamente, Cuando serie de quiera. comedia. No, yo Sí. creo que valía la pena. Mari Carmen quería hablar de Friends y yo quería contarles de Seinfeld porque creo que son imperdibles, digamos, más allá del humor que usted tenga o que tú tengas, va a gustarte alguna de ellas, digamos. El humor es justamente eso, hoy día que está de moda no molestar a nadie, Mm, el humor un poco tentar la suerte, digamos. A veces a uno le va a gustar, no le va a gustar, lo va a entender o no. Eso va a depender de cada uno, pero con harto de Estados Unidos en esta vuelta, salvo lo que dijo Mecamen de Argentina y lo que hablamos de la producción inglesa, la original de Office, todo lo otro de Estados Unidos, que fueron un poco lo que iniciaron este diseño de programa de 30 minutos, de entregas semanales de mucha audiencia nacional, digamos, por eso pagaban esos sueldos que decía Mary Carmen. sí. Seinfeld también ganaba, creo que 1 millón o 2 millones de dólares por capítulo, antes que los de Friends, digamos. ¿Ah? Mm. Eh, la mayor audiencia nacional, digamos, eran números bien impresionantes, tanto que Seinfeld ofrecieron una cantidad de millones por hacer, porque Larry David se retira como 2 o 3 años antes, se aburre, y a Seinfeld por hacer la 10ª temporada ofrecieron millones y millones y él no quiso, y dijo, no, ya estoy aburrido. O sea, sin Larry David, no. Claro, pero hizo, no, hizo 3 temporadas sin Larry David, ¿ah? Larry David se retiró antes, pero ya cuando terminan la serie, cuando yo quiero llegar hasta acá, y por eso no quiso volver, y todos los demás siguieron haciendo cosas, quizás con el que hacía Kramer menos, tuvo un problema ahí con los vicios raciales, pero la Julia Louis-Dreyfus hizo muchas cosas más, VIP, Sí, sí, el de The New Adventures of Old Christine, sí. ella por sí sola es una gran comediante. Sí, muy chistoso. No es poco lo que hace ella, así que si a alguien le interesa, yo creo que es una comediante importante en Estados Unidos. Y de estar en sus 60 ya se me ocurre la Julia Louis-Dreyfus, digamos, no es joven. Igual que la Jennifer Aniston, también en los 60. Un Sí. poquito menos debe ser. Oye, lo que yo me quedé para adentro, porque yo no sabía que los capítulos, por ejemplo, de estas sitcom, por ejemplo, Friends, se grababan con audiencia, porque esas risas que aparecían, que me decía, oye, no les ponen las risas, son risas espontáneas del público que había.
Y ese público, cuando los actores, por ejemplo, las grabaciones de cada capítulo duraban 4 o 5 horas, y de repente cuando tenían algún problema y se alargaba la grabación, cambiaban el público para refrescarlos, para que se volvieran a reír, ¿cachai? Porque tenían que repetir muchas veces las tomas, pero era todo espontáneo. Porque yo conozco gente que dice, no, esa cuestión, ¿cachai? No O puede sea que ser, hay, de sorpresas grabadas, que en esa, es ¿cachai? que claro, mucho tiempo se ocuparon la laugh track, que es como estas pistas de risa. Mm, eh, y después, claro, empezaron a cachar así que como el efecto de la audiencia la audiencia en vivo, no es que esté mm, grabado en vivo, pero sí la audiencia está ahí mm. viendo como el live audience, Exacto, la está mirando sí. como ellos se equivocan, Sí, cómo tienen que grabar de nuevo. Pero también eh, hay algo que usaban el letrero, decía Laugh the Public, que era, ponían una persona que sea este risa. se ocupa más en los late show, Sí, es más de pero los late parte show. también con esa idea de que, porque al Va, final, cuando la grabación del final, digamos, como dice Americano, a veces son tantos los ensayos que allá la cuarta toma ya no todos se ríen de la misma manera, digamos. No sé si me explico bien, digamos. pero, oye, pero y también, por ejemplo, le servía mucho a los productores y guionistas que de repente en ciertos capítulos, algunas escenas, la reacción del público los llevaba Ah, sí, a sí, sí, guiar la sí, sí, historia sí. como por ese lado, Sí, ¿cachai? O sea, cuando pillan a Matthew Perry con la Courtney Cox en Londres sí, y cómo reaccionó el público, de ahí salió que es, después ellos se emparejaran, en exacto, la reacción del público. sí, 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 yo creo que Ahí pues modeló modelo, la serie como iba a seguir, exacto, exactamente. Sí, es sí, verdad. sí. siguiendo la cosa. Bueno, yo creo que bueno, estamos terminando esta entrega. Es entretenido hablar de series que uno ha visto y que le ha gustado. Nosotros tenemos un track record más o menos importante de series, sobre todo las sitcom, que ahora yo diría que están menos. Hoy día más la serie no está caminando para allá, está yendo a otro tipo, como hablamos la semana pasada, digamos, más miniseries. Pueden ser Miniserie. más Mm, divertidos o menos divertidos, pero no con la estructura del sitcom, que son risas cada cierto mm, rato, cambios de Las escena, cámaras fijas cámara fija y todo pasa en un sofá, en un sillón, después sí, se puede estar en un set. en un sí. set que es el mismo y van entrando y saliendo Mm, actores, digamos. ujú, Y cada entrada tiene que ser con una risa y cada salida es con otra risa. Mm. Eso es matemáticas puras, digamos. Así está definido la sitcom, situation comedy, comedia de situación, que creo que es un género en sí, mm. digamos, distinto. Así que re contento de poder haber hecho esto. Así que no sé si quieres agregar algo tú, Gabriel. No, no, sí, como te dije, nos ¿Algo más de faltaron, Enrique Gervais? nos faltaron tantos. Sí, vamos a hacer otra, No, seguro. de Steve Carell. Oye, ya, ya. Hablé de Bueno, extras, bueno. hablé de extras, pero No, si vamos a ver esto, no Ah, la he visto, no la he visto, no la he sí, visto. sí, Steve la Carell vamos ha a ver. sido nominado al Oscar Sí. varias veces, o sea, Sí, Ricky sí, Gervais, sí. no. Sí, pero Enrique Gervais anima a los Óscares. Eso es lo que voy, po. Steve Carell, Digo, es un no. obvio, pues sí, un comediante, Sí, es pues no es un comediante, actor. sí, Claro. Eso es lo que digo su yo. mejor Eso, comediante eso es lo que Bien. y Steve tú Carell no es comediante. Te repito. no me toques. Este es oye, Marica, ¿todo puedo agregar? No, yo siempre con Robert De Niro, no. Se lo va a tener cuando haga comedia. Claro, Ok, vamos. hace. Sí, ok, Que actor no es cómico, malo, ahora no es actor malo, no es cómico. malo, no es malo. Vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por estar ahí. Esto se va a tirar al aire el sábado. Estamos viendo en la tarde porque mañana somos hasta 12 más temprano. Y vamos a hacer una entrega también el 1 de noviembre, o en esos días, de probablemente un sitcom 2. Creo que por ahí podríamos hacer algo. Se me ocurre que quedaron muchos pendientes o podemos ir discutiendo sobre The Office. No sé. Sé que O vamos a de hacer. Halloween. O algo de Halloween. Puede ser. Sí, yo creo que. Disfrazados, pues, Pero entonces el porque vamos a próximo estar radio disfrazados por tampoco, el Halloween. próximo sábado tampoco hay. Porque es el 1 de noviembre. Claro, no hay nada. El próximo sábado sí que no hay nada. O sea, podemos hablar con la radio, pero yo va a estar difícil, digamos, ¿eh? Mm. Bueno, pues mejoramos un poco con la cámara, el audio espero que salga bueno. Vamos a dejar hasta acá. Gracias por estar ahí. Nos veremos pronto. Chao, chao. Chao.